la cátedra sobre el tema energético y diversos aspectos que no siempre han sido divulgados en la cantidad necesaria y suficiente. Un tema que quisiera plantear a nuestro brillante invitado David Paravicini, es decir, conservar o no la realidad de las acciones de las filiales de PDVSA, que siempre fueron un tema muy debatido. ¿Cómo se ve eso en la actualidad? Bueno, en la actualidad sigue siendo hoy un tema preocupante por ese vacío que quedó en la Constitución del año 99. ¿De verdad ese vacío no ha sido llenado, no ha sido cubierto desde el punto de vista legal? No ha sido cubierto desde el punto de vista Eso legal. es grave, explíquelo al pueblo acá. Bueno, ese fantasma que después denunció Chávez, que estuvo allí redactó el artículo de tal forma que pareciera que se está protegiendo a PDVSA y no se podrá vender el 100% de las acciones de PDVSA, permanecerán en manos del Estado, excepto, entonces habla de un excepto, abre un espacio ahí, el de las filiales, asociaciones estratégicas, que era un tipo de negociación específico y que se había dado, eso era algo absolutamente novedoso, inclusive desde el punto de vista de técnica legislativa. Yo fui diputado y senador, tuvimos que estudiar algo de eso. Incluir una forma de asociación muy particular, que fueron las asociaciones estratégicas de ese periodo de Caldera, como protegidas constitucionalmente, o señalándole la situación de que podían ser vendidos los activos y cualquier otro bien petrolero en manos de estas empresas. Recordemos... Esto suena muy feo, ¿no? Recordemos que en esa época, en la apertura petrolera, las empresas de la faja tenían la mayoría de las acciones, tenían hasta el 70% de las acciones de estas empresas. De manera que este artículo les permitía... Acá hay un artículo que yo quiero citar, artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, y aquí viene, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela S.A. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya en la prefiguración de lo que esta gente tenía entendido, lo que podía ser PDVSA, bueno, hacer una gran empresa, el 100% de las acciones en manos del gobierno o del Estado, pero vacía, sin reservas, porque los activos en manos de estas asociaciones estratégicas, de estas filiales, eran, bueno, de ahí era un paso a entregar todas nuestras reservas en esa condición. De hecho, eso es nuestra nacionalización fue Chucuta. Entonces, no, pero además este hecho, este artículo... a la medida de alguien, ¿no? Era un artículo para terminar de desnacionalizar lo que había quedado en esa nacionalización Chucuta. Eso es de lesa patria. Bueno, pero eso está activo, está vigente. Todavía está vigente. Eso está vigente y eso es uno de los retos, que bueno, por lo menos yo en lo personal, es un compromiso que tenemos histórico, inclusive con mis estudiantes, porque estudiamos esto, yo en esas clases de posgrado y de estas de maestrías ahí en la universidad, ponemos esto como un ejemplo de cómo dentro de una apariencia de nacionalismo, siempre hay personas que están buscando, sobre todo en el tema petrolero, buscando en detalle. Nos pasó con la nacionalización petrolera, que la llamó justamente Juan Pablo Pérez Alfonso la nacionalización Chucuta, porque aparentemente el petróleo pasaba a ser venezolano, de acuerdo a esa nacionalización, todas las industrias y todo el mundo celebró, y nadie se dio cuenta que las empresas nacionalizadas pagaban la fiesta, también estaban celebrando. Alguien dice, algo huele mal en Dinamarca, no es que... No sé qué es dicho. La tragedia shakespeariana transformada en petróleo aquí. Ahora, esto es, por ejemplo, inmunidad de jurisdicción para la República Bolivariana de Venezuela en materia energética, petróleo y minera. Inmunidad de jurisdicción, es decir, Venezuela no puede
ni debe permitirse que se le demande en tribunales ni arbitrajes en el extranjero. Bueno, esa es la historia, nuestra triste historia en Venezuela, los laudos, los arbitrajes. Venezuela, por la debilidad de sus gobiernos, por la ignorancia, Venezuela fue muy castigada, esa guerra de independencia, la guerra federal. Venezuela presenta un triste récord de el último país de la América Latina donde se formó un pedagógico en 1936. Había tenido que haber muerto Gómez y fue que se inauguró el primer pedagógico. Uruguay creo que tenía en los años 1880. Sí, y además Uruguay contribuyó después a mejorar todo el establishment educativo aquí en Venezuela. Fueron los profesores chilenos y uruguayos que fundaron el pedagógico en 1936. Incluso el Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio, que está en la esquina de este canal, lo fundaron los uruguayos. Bueno, entre esa combinación de ignorancia y de traición, que se hizo muy típico, es famoso el ruego que le hicieron los oligarcas de Caracas y venezolanos, pues concentrados en la capital, le hicieron a los ingleses que vinieran a salvarlos de las huestes de Zamora y están dispuestos a entregarle Guayana y todo el sur del país. Por Dios. Para darle la protección que llaman. Bueno, esas son ¿Qué diferencia con el sur? Uruguay derrotó 2 veces al ejército, a la flota inglesa, ¿no? Sí, entonces incluso salvó al virreinato de Buenos Aires, cosa que no les gusta recordar a los argentinos. Pero eso llevó a que Venezuela, todos estos conflictos que hubo, siempre los entregó a esos arbitrajes internacionales donde jamás ganamos una. Y siguiendo esa costumbre, impusieron aquí las transnacionales que todos los contratos firmados no se iban a tener, no iban a ser tratados con tribunales venezolanos, sino por los arbitrajes. Todo eso se firmó así hasta que llegó el presidente Chávez, hasta el año 2000, que se firman los contratos de gasíferos para Estatoil, Chevron Texaco, en plataforma del Tana, y ya entonces entra, sin haber una primera condición que ya pone el presidente Chávez, es que no van a haber arbitrajes, sino que los juicios. De manera que este artículo de la Constitución empezó a respetarse pues a partir pues del año 2000. Si no aparece Chávez estaríamos como en el siglo pasado, ¿no? Sí, inmunidad de jurisdicción, es decir, Venezuela no puede ni debe permitirse que se le demande en tribunales ni arbitrajes en el extranjero. Ahí empieza a cambiar la cosa, ¿no? Artículo 151 de la Constitución Bolivariana. En los contratos de interés públicos, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviese expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes serán decididas por los tribunales competentes de la República, no en el exterior, ¿no? De conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa pueda dar origen a reclamaciones extranjeras. Sí. ¿Se respeta esto o no? Hoy se está respetando. Yo no tengo noticias de que se haya dado marcha, entonces está cumpliendo. Pero lo que sucedió en esas décadas de los 90, en esas firmas, esos contratos, hay casos que son no sé si es del tipo de Guinness, de récord. El caso del terminal de José, el terminal más grande de América Latina, 1 millón de barriles diarios. 1 millón de barriles diarios. Se embarcan ahí. Sí. Y durante el paro petrolero, la William Enbridge, que tenía la administración, la William Enbridge es un consorcio estadounidense-canadiense, tenía la operación, abandonaron el terminal, cerraron, destrozaron los sistemas de control de embarque y abandonaron eso. Los trabajadores recuperaron. Destrozaron los sistemas de control de embarque. Para hacer los despachos y hacerlos. Es decir, antes de irse patearon la mesa. Exacto. Los trabajadores recuperan, empiezan a hacer los embarques y la gran sorpresa es que 2 años atrás se presentó una demanda, un arbitraje en Francia, en un tribunal, en un laudo, un sitio de laudo en Francia, demandando a Venezuela porque había que devolverle a la William Enbridge
según su contrato, porque su contrato no había terminado. Vaya desfachatez. Bueno, pero ganaron. Ese arbitraje lo ganó la William Enbridge. Hubo que pagarle 20 millones de dólares. Llave le dijo, paguen los 20 millones y se van. Pero ganaron. O sea, hasta casos tan absurdos. Y sentaron el precedente. Y además tenían el absurdo, porque la William Enbridge, además, operaba las grandes compresoras que tenemos nosotros de gas, allí en Oriente. Los abogados venezolanos decían en el arbitraje, oye, pero si era un peligro para los trabajadores quedarse en el terminal, porque estaba su vida en peligro, porque lo iban a matar los chavistas, este tipo de cosas, ¿por qué los que estaban en las plantas compresoras sí se quedaron trabajando? Es decir, no podían demostrar en la misma empresa con sus propios trabajadores el mismo argumento de una planta que estaba... O sea, eso es una historia de Venezuela con los arbitrajes, que todo el que vea esto tiene que hacerse absolutamente convencido y militante de que no puede irse a estos sistemas de arbitraje porque las fuerzas que actúan ahí son... De antemano ya tenemos la batalla perdida. Claro, alguien podrá decir que ganamos el arbitraje contra la ExxonMobil, ahora reciente, cuando hicieron una demanda por 13.000 millones de dólares por el asunto de un contrato de Cerro Negro. Expliquemos bien eso, porque eso fue muy divulgado, pero Juan Bimba no lo entiende muy claro. ¿Cómo fue eso? Esto fue así. Durante los años 90 se hicieron estos contratos de la apertura petrolera. Uno de ellos, o entre ellos, estuvo Cerro Negro, que fue con la Exxon. Todavía no era ExxonMobil, porque ellos se fusionaron después, posteriormente. Cuando suben los precios del petróleo, el presidente Chávez decide que las proporciones en las que estábamos participando en esos contratos, con esas asociaciones, con esas empresas, no nos eran favorables. Y le hace una propuesta de hacer una reconversión y que pasaran de las situaciones mayoritarias accionistas de 60 hasta de 70%, pasaran a una relación de 40-60. Es decir, Venezuela le reconocía la diferencia de pasar de tener el 70% de las acciones a tener un 40%. Y Venezuela pasaba del 30, 35, de lo que tuviese al 60%. Bueno, la Chevron aceptó, Texaco, varias empresas aceptaron, pero la Exxon no aceptó que se le liquidara el porcentaje de acuerdo a los valores libros que eran los convenimientos que se había llegado. ¿Qué significa un valor libro? Cuando se arranca o se empieza la relación, se escribe y se define cómo son las inversiones. Y en este caso la propia Exxon exigió que se relacionara con los valores reales de inversión cada uno de los valores que tenía cada empresa. Es decir, como además estaban mayoritariamente en los contratos, pensaron siempre, pues esa situación de socio mayoritario les daba una ventaja. Cuando pasa esta condición, exigen que no se pague de valor libro, sino valor mercado. Es decir, ¿cuánto vale la Cerro Negro? De acuerdo al contrato, usted le decía, Cerro Negro en cualquier momento agarra el valor libro y ahí le lleva cuál es el valor de sus activos. Ahora, una cosa es una petrolera. Aclaremos bien para el público que no es experto en esto. El valor libro, en este caso, es la inversión. La inversión. ¿Cuánto invirtió usted? 2 bolívares, 4 bolívares, 1.000 bolívares, $1 millón, eso es su inversión. La ExxonMobil había invertido 800 millones de dólares en Cerro Negro. Pero cuando dice, ¿pero cuánto vale una empresa petrolera cuando el precio del petróleo está en $100 y cuando ellos hicieron la inversión estaba en $14? ¿Cuánto vale la empresa si el petróleo está en 14? ¿A cuánto vale la empresa? Entonces plantearon esa discusión. La discusión pudiera haber sido válida si ellos mismos, tan vivos o tan astutos, no hubieran incluido en estos contratos que cualquier negociación de liquidación se iba a dar por los valores libres, es decir, de la inversión real. Ya Venezuela le había pagado los 800 millones de dólares a la Exxon, y por eso es que, y en esos casos de esos arbitrajes, sucesivamente, bueno,
no sé si es la presión mundial, X, pero o por Chávez, o porque el pueblo venezolano despertó, la fuerza del pueblo venezolano, pero nos pudimos quitar como de encima esa especie de desgracia permanente que teníamos en esos arbitrajes que los perdíamos. Entonces lo hemos ganado todo. Desde que Chávez cambió el rumbo, empezaron esos cambios, porque antes no se ganaba una contra una petrolera. No se ganaba. Y en este caso, la solidez de la forma como se han ido haciendo las cosas. Además hubo coherencia, hubo estrategia y hubo un rumbo claro, ¿no? Exactamente. Y gerencia también. La gerencia es fundamental. La gerencia de Ramírez, si en algo fue bien exhaustivo, fue en ese tratamiento con las transnacionales. Fue correcto, fue justo, se les pagó lo que se les debía. Ahí no hubo ni un regateo de nada, de manera que no pudieran decir que hubo ni corrupción, componendas, sino siempre se dio un trato justo. Y esa transparencia se ha rodeado, entonces, pues también a las actividades de la industria. Cambió todo el estilo, ¿no? Todo el ambiente. Bueno, cambió todo. PDVSA cambió, pues, de ser una empresa de un enclave, de ser un Estado dentro de un Estado, pero a ser una empresa que está inserta. Yo recuerdo, aquella vieja PDVSA era intocable, parecía un coto privado, sí, ¿no? Los trabajadores parecían gente de otro mundo. Hoy no, los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA están vinculados con los proyectos nacionales, tienen una real preocupación por su empresa. Es decir, hoy Hoy llevan el tricolor patrio. El tricolor patrio, tienen el dolor y el pundonor de ver su empresa, preocupados de cómo hacer para que su empresa mejore sus estándares, sufren con esto. O sea, ahí estamos, yo creo que es un cambio, pero extraordinario, del compromiso de una empresa de ese tamaño con su patria y el de sus trabajadores y trabajadoras en un compromiso, además con ser eficientes, ser mejores profesionales. Hay muchas quejas, efectivamente, se habla pues que hubo un proceso de politización muy grande en los cargos, pero yo le doy clase a trabajadores bastantes, una buena parte de los trabajadores ahí en la Universidad Bolivariana, y son preocupados por su empresa, por su industria, por su trabajo. Y están trabajando en eso. Son procesos que se están dando. Afortunadamente el mismo presidente Nicolás Maduro se ha puesto como al frente de estas luchas. Algunas de las organizaciones sindicales acompañan a los trabajadores en esta campaña, y yo soy optimista en ese sentido de que PDVSA además puede poder superar muchos de los problemas internos que han surgido, que también tiene que ver con la presión gigantesca y brutal a la que están sometidos. El tema de los precios del petróleo, el tema de la sabotaje financiero a la que está siendo sometida. No solamente sabotaje financiero, sino también en el área de lo que es el acceso a ¿cómo se llama esto? A programas, a software, a transferencia tecnológica tecnología que requieren para mantener sus operaciones, suministros que son los necesarios para mantener los estándares de producción y refinación, y en otras operaciones que se convierten pues en algunos verdaderos retos para los trabajadores, poder superar esas situaciones. Pues este ha sido un rápido recorrido de varias décadas, ¿no?, en esta conversación. Pero el saldo es optimista, es nacionalista, y parece que todo cambia a partir de la influencia política del comandante Chávez, ¿no? Por primera vez en Venezuela, llega un presidente de la República que entiende el tema del rentismo, el tema de la renta, quizás porque el presidente lo entendió como un problema y no como un negocio. El presidente Chávez era un venezolano honesto, revolucionario, sobre todo patriota, y que llegó para ver cómo hacía para mejorar el país. Estaba más que demostrado por todas las teorías económicas que el rentismo, esa relación de Venezuela con la renta petrolera, había agotado todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país. No estoy hablando del pueblo, que ya era el 80% estaba marginado. Estamos hablando de la propia oligarquía, del propio empresariado venezolano, porque esas relaciones
donde la distorsión del gobierno es el que maneja el recurso petrolero, pero a su vez ese gobierno de Acción Democrática y COPEI habían abierto las puertas para que las grandes transnacionales se llevaran la renta. Carlos Mendoza Potelá tiene un estudio interesante, yo lo recomiendo, porque él muestra cómo... Cerramos con eso en el par de minutos que nos quedan. Carlos Mendoza Potelá demuestra cómo las transnacionales, después de la nacionalización chucuta, se llevaron más renta de lo que jamás se habían llevado. Y del 75% de renta que quedaba en Venezuela, demuestra cómo en el año 99 era el 15, el 16%. El presidente Chávez llevó esa renta del 15-16% otra vez al 90% de captación de renta, que fue algo que hay que reconocerle a Rafael Ramírez porque puso un empeño importante en hacer esta recomposición. De manera que el presidente Chávez no solamente hace esto, sino que le da un impulso, una visión a la posibilidad de que Venezuela deje de ser ese país rentista, y es con la producción. Y tiene que buscar nuevos actores. Esos nuevos actores es la población que había sido excluida, pero para incluirla desarrolló planes y proyectos para alimentación, educación, la salud, de vivienda, e invitarlos a convertirse en los nuevos actores económicos. Que hasta para todo eso desarrolló las leyes que tienen que ver de poder popular, de comunas, de consejos comunales, habló de las comunas productivas como la nueva forma en que podía construirse un nuevo actor, más allá del actor privado, que ya existía históricamente, el Estado con sus vaivenes de fracasos, de éxitos relativos o completos, y ese nuevo actor invitado pues inclusive a construir lo que llamó la nueva patria. Eso es lo que estamos viviendo ahora. El gran enemigo que está sobre el espacio, sobre el terreno, es una opción de una democracia que pasó de representativa a democracia participativa, directa y protagónica, de un pueblo con recursos, estructuras, organización, capital, que también pues bienes de capital que fueron dirigidos por el presidente Chávez para aumentar el capital nacional, y que hoy pues efectivamente es una posibilidad de un pueblo que se da pues se puede autogobernar. Y esa es la amenaza a países desarrollados con unas democracias representativas que ya están totalmente desprestigiadas y que muestran esas sociedades unos agotamientos y no tienen fuerza como para salir de ello. Eso es la gran batalla política que estamos viviendo hoy a nivel global. No es una lucha local ni latinoamericana, es global, mundial. Esto lo estamos viendo ya pues en el mundo. Esa situación en la que la vieja dirigencia política no tiene ninguna conexión con el pueblo. Bueno, evidentemente uno, después de escuchar su exposición, que además no solo como profesor, sino como ingeniero, como petrolero experto, como hombre que ha recorrido todas las etapas de la industria, que para nosotros es la columna vertebral, es satisfactorio poder cerrar el programa con esta visión, con sentido de patria y sentido de trascendencia, y que estamos jugando a escala planetaria como se debe jugar al fin, ¿no? Después de este cambio, de este parteagua histórico que generó el comandante Chávez. Escala planetaria, esa es la palabra. Bueno, donde quiera que se encuentren. A grandes ligas, que diríamos. En las grandes ligas, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, donde se origina Dossier, cerramos aquí este especialísimo programa en algo tan fundamental para nosotros como lo es el tema petrolero. Gracias una vez más por su atención, muchas gracias por su cátedra magistral. Gracias, Walter. Y les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.